de lo que vimos en el encuentro anterior, ya que sé que algunos no pudieron verlo. Hablamos un poco de la biografía de Ricardo Wiraldes, lo voy a decir a grandes rasgos. Tienen el video subido a YouTube en el canal del museo si quieren consultarlo. Así que voy a hablar un poco de lo que estuvimos charlando en el encuentro anterior. Ricardo Wiraldes nació en 1886 en la casa de sus bisabuelos de Rico. Siendo muy niño aún, sus padres se mudan a Francia y entonces pasa una temporada de su infancia en Europa, regresan en 1890 y bueno, su vida transcurre sobre todo entre Buenos Aires, entre Caballito y La Porteña, aquí en San Antonio de Areco. Os pedimos que silencien sus micrófonos. Bueno, en La Porteña Wiraldes va a vivir sus primeras aventuras que va a recrear en toda su obra posterior, entonces esto va a ser muy importante para él porque frente a París el recuerdo de su infancia en el campo va a ser como un recuerdo de la inocencia perdida. En esta etapa de su vida también va a empezar a tener sus primeras influencias literarias. Las primeras lecturas que él frecuenta, más o menos a los 14 años, son autores sobre todo españoles. No gusta mucho de ellos, así que prefiere continuar con sus lecturas de autores franceses. Entonces va a tener mucha influencia europea, no solo francesa, sino europea en general, como también va a tener influencia latinoamericana de Rubén Darío y Leopoldo Lugones, por ejemplo. Pero gusta mucho de lecturas filosóficas también, como Schopenhauer, Nietzsche, Gorky Dostoyevsky, Maupassant, Dickens, Flaubert, Lamartine. Entonces tenemos un Wiraldes que gusta sobre todo de la literatura con rasgos estéticos muy marcados. Él va a decir, por ejemplo, que de Flaubert descarta a Madame Bovary por su tono realista y prefiere obras de Flaubert que se vuelquen más al estético. Va a estudiar dos carreras distintas, las va a abandonar y entre 1911 y 1912 va a tener un periodo de dispersión en el que va a viajar a Francia con su amigo Alberto López Buchardo y después con Adán Diel va a recorrer Italia, Grecia, Constantinopla, Egipto, la India, China, Japón, Rusia, Alemania. Después en la India, bueno, él va a tener como una suerte de epifanía en la cual da cuenta de su amor hacia la Argentina y hacia el campo. Regresa a París y posteriormente decide regresar a Buenos Aires. En Buenos Aires va a leer a Jules Lafort, que es una de sus grandes influencias para el cencerro, y bueno, ya en Buenos Aires en 1913 se compromete y se casa con Adelina del Carril, quien en 1915 es quien junto a Leopoldo Lugones lo va a alentar para que publique El cencerro de cristal, que se publica en el año que ya mencioné junto con Los cuentos de muerte y sangre, que es la obra que vamos a trabajar hoy. Y bueno, el poemario es un fracaso que arrastra también al fracaso a los cuentos, lo cual lo desanima mucho, arroja el mayor número de ejemplares al aljibe de La Porteña, donde son rescatados por Adelina del Carril. Después, en 1917 va a publicar Raucho. Voy a ir saltando el tema de las publicaciones porque son varias, pero así como algo importante, por ejemplo, entre 1919 y 1920 comienza a surgir la vanguardia en Argentina, en la literatura argentina en general, lo cual va a ser importante para el cuarto encuentro cuando hablemos de 2 segundos sombra. En 1924, por ejemplo, va a aparecer la revista Martín Fierro, Wiraldes va a conocer a Borges, se van a hacer grandes amigos y es cuando Wiraldes se va a sumar a todo el movimiento vanguardista. Don Segundo Sombra se va a publicar en 1926, tiene un éxito inesperado. En 1927, ya enfermo de gravedad, él va a realizar un viaje a Francia, su último viaje junto a su esposa, y empieza a revisar algunas de sus obras ya publicadas. Por ejemplo, revisa El cencerro de cristal en una edición que no llega a completar, pero, por ejemplo, escribe las notas que van a aparecer después en El Sendero. Le otorgan en ese año también el Premio Nacional de Literatura
En Buenos Aires se cierra la revista Martín Fierro con un número homenaje a Ricardo Guiraldes, y él fallece el 8 de octubre de 1927 rodeado de sus familiares en Francia. El 15 de noviembre de ese año llegan sus restos a Buenos Aires, donde los recibe el presidente Marcelo T. de Alvear, y posteriormente llegan a San Antonio de Areco, donde son escoltados al cementerio por una comitiva de amigos, escritores y por don Segundo Sommer. Bueno, después habíamos hablado un poco de la literatura previa al Cencerro de Cristal, habíamos hablado un poco de la generación del 80, donde el género novela se ve provisto de las condiciones necesarias para alcanzar su madurez. El movimiento que está en auge en esta época entre los escritores argentinos es el naturalismo, que era promovido en Francia por Émile Zola. Tiene una forma de ver la realidad como bastante científica, pero realista, o sea, el lector tiene que sentirse que es parte de la realidad de lo que está leyendo. Es explotada en Argentina sobre todo por Eugenio Cambaceres, que es quien lo ingresa en 1881 con Popurrí. Habíamos dicho también que en 1890 hay un crack económico, que el quiebre de la bolsa es incorporado por el naturalismo y se crea lo que se llama el ciclo de la bolsa, que está compuesto por 3 novelas: Horas de fiebre, de Segundo Villafañe, Quilitos, de Carlos María Ocanto, y La bolsa, de Julián Martel. Todos son publicados en 1891. Y habíamos dicho también que, si bien no es un ciclo de gran valor literario, sí lo es como un testimonio de lo que sucedía en la sociedad argentina en ese momento. Otra influencia importante en esta época va a ser la del modernismo, cuyos preliminares habíamos dicho que se remontaban a 1875, entre 1875 y 1882. Es el primer movimiento estético netamente latinoamericano, y surge en rechazo al materialismo que produce la industrialización. Entonces vamos a tener que se hace mucho hincapié en la belleza estética sobre todo. En 1888 se publica Azul, de Rubén Darío, que es la obra que se considera como inaugural del modernismo, y él en 1893 llega a la Argentina trayendo este movimiento, donde alcanza su madurez en 1905 con Los crepúsculos del jardín, de Leopoldo Lugones. Bueno, en cuanto al Cencerro de Cristal, habíamos hablado que incorpora las formas gastadas del modernismo y a su vez incorpora las novedades de algunos poetas postmodernistas, como es Evaristo Carriego, por ejemplo, con Misas herejes, que habíamos dicho que tiene una tendencia al sencillismo más que a las formas muy oscuras, digamos, del modernismo. Por otro lado, en cuanto al Cencerro de Cristal, habíamos dicho que no va a ser reconocido su valor literario hasta 1926, cuando se publique Don Segundo Sombra, y sin embargo encierra todos los temas guiraldianos, como son, por ejemplo, el arraigo a la tierra, el entusiasmo por los viajes y la necesidad de trascendencia metafísica. La crítica en ese momento es todavía muy tradicionalista, y el Cencerro de Cristal encierra lo que se va a explotar más adelante en la vanguardia. Entonces habíamos dicho que era un texto pre-vanguardista porque experimenta con las formas tradicionales que anuncian los sismos venideros. Por ejemplo, el ultraísmo, por el uso tan fuerte de la metáfora, y por otro lado el cosmopolitismo, por esta necesidad del viaje, por esta necesidad de trascendencia metafísica. El ultraísmo y el cosmopolitismo habíamos dicho que va a ser explotado, por ejemplo, por Borges y por Girondo más adelante. Entonces, ahora sí, hablando de los cuentos de Muerte y de Sangre, se publican en 1915 en conjunto con el Cencerro. Los cuentos corren la misma suerte que el poemario, porque al haber fracasado, al haber sido desestimado el primero, se ignoran por completo los cuentos. En sus cartas, Guiraldes va a expresar esta frustración que le genera el fracaso de los cuentos, el fracaso del poemario, y va a decir que, por ejemplo, en el lapso de un año se vendieron solo 7 ejemplares de los cuentos de Muerte y de Sangre.
La crítica coincide en que los cuentos están mucho mejor logrados, que hay un Guiraldes mucho más afirmado en la prosa que en la poesía y que si él hubiese publicado los cuentos por separado hubiesen tenido mucho más éxito. Él ya había publicado varios de estos textos en la revista Caras y Caretas y bueno, decimos, está como mucho más afirmado y estos relatos tienen como una intención de trazar personajes que muchas veces no son dignos de superar la anécdota, pero muchas veces traza algunos de una manera muy intensa, llegando a trazar incluso un aguafuerte sombrío. Un aguafuerte en literatura se toma de las artes plásticas, pero es una estampa con intención de mostrar la realidad de un momento concreto. Guiraldes tiene dos influencias para sus cuentos. La primera es Horacio Quiroga, que es un autor que vivió entre 1878 y 1937, o sea, pasa por el naturalismo, pasa por el modernismo. Guiraldes había dejado, en sus cartas había hablado de su admiración por Horacio Quiroga. Horacio Quiroga tenía una necesidad muy grande, un ideal de que los cuentos sean muy breves. Él decía que un cuento es una novela depurada de ripios, o sea, una novela depurada de detalles, se tiene que ir a lo concreto, y los cuentos de Guiraldes parecen tener esta misma obsesión. Si quienes leyeron, quienes están inscritos o quienes leyeron los cuentos por gusto, van a ver que son muy breves. De hecho, de los que yo elegí, el más largo es El Respoldo y tiene 5 páginas nada más. Entonces, esta es una de sus primeras influencias. Otra influencia directa es señalada por Guiraldes también en sus cartas a Valéry Larbaud y es el gaucho. Él dice que trata de plegar su estilo al hablar gaucho y que esto le parece esencial. Y por ejemplo en Facundo Guiraldes muestra la facilidad con la que puede impostar la voz del gaucho y encontrar el registro adecuado de diálogo, lo cual precipita el dramatismo de la narración y además lo hace con una naturalidad sorprendente que no parece forzada y que está completamente depurada de énfasis superfluos. Entonces esto también habla de la madurez literaria de Ricardo Guiraldes y de la comodidad que tenía en la prosa mucho más que en la poesía. En este punto me pareció importante que tracemos la diferencia entre literatura gaucha y literatura gauchesca. La literatura gaucha es aquella compuesta por los gauchos, es de tradición oral, está escrita, porque es de tradición oral, es anónima y es en verso, o sea, está hecha para ser cantada o recitada. En cambio, la literatura gauchesca está escrita por autores cultos que intentan imitar el hablar, las expresiones del gaucho. Es acá en este género, en este subgénero, donde entran los cuentos, la mayoría de ellos, y Don Segundo Sombra, por ejemplo. Bueno, después Guiraldes a sus cuentos les pone una advertencia que la voy a leer. Él dice: son en realidad anécdotas oídas y escritas por cariño a las cosas nuestras. He intitulado cuentos no teniendo pretensión de exactitud histórica. Entonces, ya en esta advertencia, Guiraldes nos adelanta el fragmentarismo de sus cuentos. Algunos, habíamos dicho, nos superan la historia intrascendente, mientras otros plantean elementos de una sociedad todavía como bastante primitiva. Vamos a tener relatos que plasman muertes violentas, otros que plasman muertes como un devenir, otros en los que la muerte puede ser un accidente trágico, algunos en los que se destaca lo religioso o lo supersticioso, y otros que tienen un trasfondo mítico literario, como son por ejemplo los 3 primeros. El crítico Guillermo Ara, en su estudio Conciencia y Tarea del Cuento en Ricardo Guiraldes, toma los 34 cuentos escritos por Guiraldes a lo largo de su carrera literaria, o sea, no solamente los de cuentos de muerte y de sangre, y los va a clasificar en 3 grupos. Los 3 grupos son, en primer lugar, cuentos de la vida pampeana, que incluye todos los de cuentos de muerte y de sangre, así que voy a explicar primero los otros 2 para que después ingresemos de lleno a este primer grupo. Entonces, este grupo tiene los de cuentos de muerte y de sangre, 4 de la edición de Rosaura y los 2 que cuenta Don Segundo Fabio Cáceres en la novela Don Segundo Sombra. Por otro lado tenemos los cuentos del vivir urbano.
que agrupan los de aventuras grotescas y dos posteriores, Teléfono Altamira y Colegio. Para clasificar estos cuentos, Guillermo Vara se retrotrae de nuevo a los preliminares de la literatura argentina. Él va a decir que en la vida de Buenos Aires ingresó muy temprano la poesía y el cuento. Los más primigenios, digamos, son los diálogos, por ejemplo, de Bartolomé Hidalgo. Bartolomé Hidalgo vivió entre 1788 y 1822, así que estamos mucho más atrás del naturalismo, el ciclo de la bolsa. Tenemos después, por ejemplo, el romanticismo con Esteban Echeverría, con Juan Bautista Alberdi, con José Mármol. Es importante destacar El Matadero, por ejemplo, por ser un testimonio con una visión cruel e irónica de la sociedad porteña de su época. Después regresa a la generación del 80, él se centra sobre todo en la literatura de vocación, que es la literatura, por ejemplo, de Miguel Cané, con Juvenilia. Bueno, también tenemos la literatura de Mansilla, pero él se centra sobre todo en Juvenilia, hace hincapié en este punto porque Huiraldes después va a publicar obras como Raucho o incluso en el cuento Colegio, que yo lo mencionaba. Él va a hacer como un retroceso casi autobiográfico para contar estas primeras vivencias, que es lo mismo que hace Miguel Cané. Sin embargo, ahora destaca que no se sabe exactamente si podemos hablar de una influencia directa, porque recordemos que Huiraldes gustaba más de los autores extranjeros y si bien seguramente haya leído a sus compatriotas, no se sabe si hay una influencia completamente directa. Sí es verdad que hay una coincidencia de temas. Por otro lado, a partir de inicios del siglo XX, la novela comienza a bifurcarse y se multiplica. Tenemos un mapa más completo de lo que es el vivir urbano. Tenemos los cuentos de Fray Mocho, las novelas de Gálvez, la poesía de Carrió, que yo ya lo había mencionado. Se empiezan a inclinar hacia un lado más sórdido de la vida porteña. Misas Herejes, por ejemplo, transcurre dentro de un conventillo, o sea, ya no son los jardines ideales del modernismo, sino que se empiezan a transitar otros espacios. Bueno, después tenemos el tercer grupo, que son los cuentos del vivir espiritual superior. En estos cuentos lo más importante es el rasgo religioso, que va a ser ya no como en los primeros cuentos tenemos el tema religioso muy ligado a la superstición. En cambio acá ya va a ser algo más que nada un sentimiento teológico y espiritualmente elevado. Son cuentos como, por ejemplo, la trilogía cristiana. Ahora bien, en cuanto a los cuentos de la vida pampeana, que son los que nos competen a nosotros, los voy a dividir en algunos ejes para que sean más fáciles de entender y podamos agruparlos a todos, si bien no les pedí que leyeran todos. En cuanto al tema, igual que en Camperas del Cencerro de Cristal, llevan este nombre porque van a estar centrados sobre todo en el escenario de la Pampa. Si bien, por ejemplo, hay un cuento como El Capitán Full que transcurre dentro de un barco, él va a contar una anécdota que se retrotrae a la vida dentro del campo. Entonces, el hecho que transcurre en sí parecería más de pulpería que de transatlántico. En cuanto al esquema, Huiraldes plantea un esquema muy sencillo. Plantea una circunstancia tensa que decide rápidamente el destino de sus personajes. Destino que aparece literalmente como tal, porque estos personajes, a través de sus acciones, van a marcar el final trágico que los espera. Entonces vamos a tener elementos como el machismo, como la fanfarronada, como la compadrada, que desencadena fuerzas más poderosas que el personaje no puede controlar. Por otro lado, en cuanto a los personajes, no tiene Huiraldes como fin trazar tipos humanos, sino que es más bien un ejercicio de observación. Tiene esta cuestión de observar a las comunidades primitivas, dice Guillermo Vara. No sé si me gusta mucho el término primitivas porque por ahí suena ofensivo, pero lo que él quiere decir es que muestra como un gaucho bastante primigenio, con una médula de hombría que al mismo tiempo tiene como una humanidad exacerbada y que muchas veces termina en un devenir trágico. Es más que
nada en ese sentido, lo de primitivo. Entonces, va a señalar algunos rasgos muy importantes como son, por ejemplo, la astucia. En Facundo, para poner un ejemplo, si lo leyeron, es el primer cuento, muy cortito. Vamos a tener este joven que cree que puede fanfarronear frente a Quiroga y después quiere arreglar la situación. Y Quiroga, muy astuto, le va a hacer creer que puede controlar la situación hasta el final, en donde Quiroga muestra su poder, su virilidad frente a él, o sea, termina con una venganza. La mayoría de estos cuentos tienen como trasfondo la venganza. Después, el tema de la tensión va a estar creada dentro y fuera de los personajes por el ámbito de la pampa, que es determinante. Se necesita solamente un resorte mínimo de acción, como un encuentro, como una anécdota, para que se desarrolle la dinámica del relato de forma afiebrada y que se llegue al final más imprevisible que se pueda. En cuanto a la brevedad, ahora señala que los temas que se desarrollan a lo largo de los cuentos también exigen la brevedad. ¿Por qué? Porque el gaucho no se maneja tanto por la palabra, sino que es un hombre más bien de acción. Por ejemplo, en La Dona Inmóvil, que yo elegí también, cuando este negro entra y encuentra que su esposa le está siendo infiel, no charla con el amante de su esposa, sino que el amante sale del cuarto y lo apuñala directamente, no hay un diálogo entre ellos. Entonces hay una actitud rápida que tiene mucha mayor expresión que la palabra hablada. Sin embargo, el lenguaje también va a ser importante. Habíamos dicho que Guiraldes muestra su madurez literaria, mostrándose muy cómodo y muy eficaz en el lenguaje gauchesco. Conserva diálogos en los que el decir gaucho tiene su propio ritmo, es muy expresivo y tiene un gran espíritu y conserva la línea interior de los pensamientos. Esto en cuanto al análisis general de los cuentos. Si quieren pasamos, si nadie quiere preguntar o quiere aportar algo, podemos pasar a los cuentos elegidos, que son 5: Facundo, El Trenzador, Al Rescoldo, La Deuda Mutua y La Dona Inmóvil. Continuamos entonces. Facundo es el primero de todos los cuentos de muerte y de sangre. Es para Ara el que tiene una mayor tensión dramática y genera mayor expectativa en el lector. Tenemos esta arrogancia primitiva que se va haciendo lugar a una prudencia cautelosa de este personaje joven. Y por último va a desembocar en un terror sin salida. Tenemos esto que habíamos dicho del destino, o sea, este personaje con cada una de sus acciones va sellando su destino trágico. Las palabras de Quiroga al final tienen una fuerza de sentencia que no se pronuncia y sin embargo está doblemente afirmada por su autoridad y por la vanidad satisfecha de haber conseguido sobreponerse a este rival que no era tal. Para la crítica también en Facundo podemos encontrar como una primera versión del encuentro entre Tape Burgos y Don Segundo en Don Segundo Sombra. Entonces es muy frecuente en la obra de Guiraldes encontrar que un hombre fuerte, sin alardes, que parece como sabio en cierto punto, se moleste frente a jóvenes o frente a otros hombres muy soberbios, y esto es un gesto que repugna al gaucho, parece ser. Esta exhibición aparatosa y fanfarrona es algo que realmente un gran resorte de acción. Después teníamos El Trenzador, que es un cuento mucho más tranquilo, no tiene ningún eje de tensión. La muerte en el trenzador va a ser más bien un instante biológico, va a ser algo completamente natural, un devenir más, y tiene una marcha narrativa muy tranquila, que va ordenándose de a poco, que tiene una culminación lógica, y tiene este personaje que no logra concluir la única obra que él realmente quería concluir. Entonces, se
supone que es Guiraldes, sugiere con este fin que la muerte del trenzador es como la muerte del artista insatisfecho y celoso de su vida en la fama. Bien, lo que se le critica en general a este cuento es justamente esto, que no tiene tensión. No hay una situación polar que empuje la expectación y que cree una base necesaria de dramatismo, de misterio, o sea, es como muy lineal, como muy básico. Pero tiene una conciencia de la tarea artística que es lo que lo hace más noble. Por otro lado tenemos el Rescoldo, que era de los más largos que elegí. En este cuento destaca el lado ingenioso del pensar y el contar de los gauchos. Destaca sobre todo la picardía, destaca la mirada de soberbia. No en este cuento en particular no hay soberbia, pero los cuentos que se enfocan en el contar de los gauchos sí tienen como esta idea un poco. Al Rescoldo es la primera vez Al Rescoldo es la primera vez que aparece el personaje de Don Segundo Sombra como un enorme moreno, el contador de cuentos. Es en este cuento, por ejemplo, donde tenemos el tema de la credulidad supersticiosa que genera miedo. Hay una leyenda que no es tal, de un ánima a la cual le dejan una tira de asado y un billete de 2 pesos, creyendo que era un finado, pero en realidad era un gaucho que había matado a este hombre que creían que era el ánima quien venía a buscar el dinero y la comida, y había tenido que alejarse de la sociedad justamente porque si no lo iban a considerar un gaucho matrero. Entonces se queda viviendo en las afueras, en el campo, en la llanura, y bueno, nada, se encuentra con este inglés que es quien descubre la historia, etc. Me parece que lo más importante de este relato es el recurso del relato enmarcado, o sea, tenemos 2 narradores. Por un lado, un narrador culto que es oyente de la historia de Don Segundo Sombra, y por otro lado tenemos a Don Segundo que introduce la voz del gaucho. El tema de la superstición no es retomado por Guiraldes hasta Don Segundo Sombra, donde tampoco va a ser algo netamente supersticioso, sino que, como dijimos antes, va a estar como un poco más ligado a lo espiritual. Entonces vamos a tener que acá lo sobrenatural, en el Rescoldo, actúa como un elemento de ocasión, como una fantasía del narrador. En cambio, en los cuentos de Don Segundo, que son El Viejo Miseria, El Paisano y El Diablo, va a ser contenido y atmósfera más bien de los 2 relatos. Estas supersticiones, todos los 3 relatos así supersticiosos, tienen sus raíces más viejas en las leyendas orientales y precedentes de la tradición hispánica y latinoamericana. O sea, tiene elementos locales también, pero tiene elementos como muy tradicionales. Si los leyeron, van a ver que por ejemplo, en inglés se encuentra en un principio con 2 caminos, o sea, eso es muy tradicional y muy de cuento tradicional y mítico. Después elegí la deuda mutua, que hay como una atenuación de los sentimientos de venganza, muestra sentimientos mucho más humanos dentro de la obra. Si bien es una historia de venganza, o más bien de 2 venganzas, porque tenemos a 2 personajes que quieren vengarse, hay una venganza que se cumple y otra venganza que queda jurada, que queda en el aire. Entonces lo que se muestra en este cuento es como una profunda comprensión humana que genera un desenlace mucho más sensible, entonces es mucho más lógico en este cuento. Es más humano que el resto, o sea, no es tan violento quizás. Después tenemos la Donna Mobile, que tiene un realismo más marcado, difiere en espíritu de los demás. Hay una gran maestría del autor para adecuar el ritmo, la expresión del cuento, y hay algunas reminiscencias de Martín Fierro, como por ejemplo la China, que dice que tiene las carnes muy abundantes, o sea, esto es una gran reminiscencia
a Martín Fierro. A mí lo que me pareció muy interesante de este cuento para señalar es que como en Venganza encontramos un personaje femenino. En ambos cuentos el relato está centrado en estos personajes femeninos que parecieran ser ambos mujeres autónomas que no encajan con la idea tradicional de la china fiel y sumisa que acompaña a su marido, sino que es como un poco más astuta. No es común en el género ni de la gauchesca ni de la literatura gaucha encontrar personajes femeninos con mundos femeninos propios y en estos dos cuentos, en Venganza también, no sé si lo mencioné, perdón, ambas van a ser resorte de acción. A mí me pareció como bastante llamativo y quizás novedoso para la época. Así que esto fue sobre Cuentos de Muerte y de Sangre. Recuerden que el próximo encuentro va a ser el sábado 2 de mayo con Caporá, que es una obra teatral. Para quienes están inscritos les cuento que Paz lo va a escanear y se los va a enviar. Y también quiero contarles que al final de los encuentros se va a sortear un libro, así que estén atentos para poder inscribirse. Así que bueno, muchas gracias y recuerden